Hola, buenas noches, amantes del mar y amantes de todas las especies marinas. Bienvenidos a nuestro webinar. Muy contentos de ver tanta gente de tantos lugares, realmente felices. Nosotros somos Global Studies Institute Online. Somos de la Universidad Veritas y somos una comunidad interdisciplinaria de profesores, facilitadores de 8 nacionalidades diferentes. Tenemos sociólogos, biólogos marinos, diseñadores, sociólogos, psicólogos, gente de diferentes disciplinas. Nosotros nos enfocamos en cursos cortos que están basados en los 17 objetivos del desarrollo sostenible y hemos organizado nuestros cursos en 4 áreas: bienestar y desarrollo humano, medio ambiente y ciencia, sociedad, diseño, cultura y luego negocios, economía y gobernanza. Porque hoy, que vamos a estar hablando mucho de medio ambiente, de biología marina y de especies amenazadas, sabemos que la gobernanza es muy importante, que para proteger estas bellas criaturas tenemos que de alguna forma pedirle al gobierno que realmente nos ayude con todo esto. Vamos a hablar hoy, vamos a tener una conversación con el profesor, el doctor Sebastián Hernández. Sebastián Hernández tiene un doctorado de biología molecular de Victoria University of Wellington, de Nueva Zelanda. Pero desde antes con su maestría y su licenciatura de la Universidad Católica de Chile del Norte, ya estaba interesado en las especies marinas, específicamente en el área de los condrixios, de los tiburones, de las rayas y de las quimeras. Y nosotros hemos tenido la suerte en Costa Rica de que Sebastián se vino a vivir a Costa Rica y es ahora el coordinador y el investigador senior del laboratorio de biología molecular. Él, en conjunto con Mariana Lizondo, que es la nueva coordinadora, hacen investigaciones, tienen líneas de investigación ahí con otros chicos que también están haciendo un trabajo increíble de investigación y ellos coordinan todo esto. También ha participado en CITES como experto en el área de manejo de especies marinas de tiburones y le han hecho consultas para todo lo que es ciencia aplicada a legislación. Por otro lado, da talleres en diferentes ministerios de ambiente de gobiernos. Lo ha hecho en Panamá, en Perú, en Ecuador, obviamente en Chile, aquí en Costa Rica, en El Salvador, en Guatemala, en varios lugares. Ha dado talleres para que el gobierno pueda identificar aletas de tiburones. Pero lo que más nos encanta a nosotros, sus colegas, es que también da cursos en la Universidad Veritas a nuestros estudiantes internacionales y en GSI, los cursos en línea que ustedes también pueden disfrutar. Y que también hace cursos de campo, donde la gente puede ir y aventurarse a ver estas maravillosas especies y conocer mucho más de lo que nos da el mar. Entonces, si ya estamos listos para aventurarnos hacia el mar, yo los dejo con Sebastián. Y me alisto de una vez. Ahora sí, los dejo con Sebas. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Se escucha perfecto ya. Ok. Gracias por la emotiva y hermosa introducción, Alejandra. Sí, así como tú lo describes, y aún más ha sido un placer poder trabajar en todo lo que es el laboratorio de biología molecular de la Universidad Veritas, que está asociado a todo este Global Study Institute, que es esta nueva plataforma que nos une a todos los profesores de ciencias ambientales a poder proponer estos nuevos cursos virtuales y conversar sobre temas tan interesantes como los que vamos a conversar hoy día, que tiene que ver con los desafíos, la gobernanza, conservación y el manejo de especies marinas. Específicamente en el caso de tiburones, que son aquellas especies ya con las que vengo trabajando hace bastantes años, y específicamente en todo el tema que tiene que ver
con el comercio internacional y cómo los gobiernos, a través de sus procesos de gobernanza, pueden aplicar e implementar estas regulaciones tanto nacionales como internacionales que provienen de convenios que estos países firman y ratifican. Para comenzar sobre la presentación, me gustaría solo introducir el tema de la problemática en sí, que obviamente está enfocada en los tiburones, en las rayas y las quimeras, pero específicamente este gran grupo, que obviamente están siendo, la presión pesquera sobre este grupo está aumentando drásticamente desde hace ya décadas. Ustedes pueden ver en esas gráficas cómo estas tendencias han aumentado en los distintos principales países que obviamente realizan capturas y desembarques de tiburones a nivel mundial, y cómo esta tendencia se ha mantenido un poco estable entre los 450 toneladas aproximadamente desde aproximadamente el 1990 en adelante, ha ya dado cierta alerta que las poblaciones están empezando a ser sobreexplotadas. Y esto obviamente tiene consecuencias tremendas en los ecosistemas marinos, que son varios de los temas que obviamente discutimos también en nuestros cursos que realizamos a través de la plataforma GCI. Y bueno, dentro de los países más importantes que realizan pesquería tenemos Indonesia, posteriormente viene India, España, Taiwán y una serie de otros países que están listados y se encuentran aquí, pueden observar en esta figura, y que obviamente vienen de una serie de reportes que salen, en este caso este reporte fue el 2015, un reporte de la FAO, donde básicamente describen todo lo que tiene que ver con el comercio de especies de tiburones, principalmente especies, productos derivados de los tiburones, como son las aletas de tiburones, entre otros. Este otro reporte es un reporte más actualizado, salió el año pasado, el 2019, pero básicamente muestra exactamente las mismas tendencias, donde se observan los principales países que comercializan, que están capturando tiburones, dentro de los cuales en las Américas encontramos México, Estados Unidos y Argentina como los principales países que realizan este tipo de capturas aquí en nuestro continente americano. Es interesante también cómo ellos describen el comercio internacional de distintos productos, en este caso de la carne de tiburón, la cual el principal mercado que importa carne de tiburón a nivel mundial es Brasil. Brasil es el principal país que realiza este tipo de importaciones que proviene de materia prima derivado de especies de tiburón. En el caso de las aletas, el principal mercado es el mercado asiático. Estas son exportadas a Hong Kong, donde son procesadas, y posteriormente en China, donde son consumidas y comercializadas principalmente para el consumo de aleta de tiburón, que vamos a discutir un poco más adelante. Y también es interesante porque muestra los principales países que están exportando aletas de tiburón aquí en el continente americano, dentro de los cuales tenemos a México, Perú, Ecuador, Argentina y Estados Unidos como los principales países que realizan este tipo de exportaciones hacia Hong Kong en el continente americano. ¿Qué se hace con las aletas? Que es una de las preguntas que muchos estudiantes o muchas personas a veces se hacen cuando uno empieza a hablar de todo lo que es la comercialización de estos productos derivados de los tiburones. Bueno, las aletas son procesadas en Hong Kong. Básicamente lo que se hace es remover la piel que está formada por dentículos dérmicos, que son las escamas placoides de los tiburones. No sé si se han dado cuenta de que, o conocerán que cuando uno toca un tiburón hacia atrás es bastante suave, y hacia adelante es bastante áspero, como si fuera una lija. Eso es porque los dentículos dérmicos, que son las escalas placoides que protegen la piel del tiburón, obviamente están hacia esa dirección. Esas se extraen de la aleta y queda nada más que las fibras de la aleta
y las ceratotrichas, que son estas pequeñas fibritas que están entre los cartílagos, que son utilizadas para hacer esta sopa de aleta de tiburón. Por eso es que ustedes ven acá en estas bolsas, las aletas tienen esta coloración amarillenta. Ya se procesa la piel y quedan completamente desnudas, por así decirlo, donde se observan los cartílagos, y estas pequeñas ceratotrichas, que son las fibras que se ocupan para la sopa de aleta de tiburón, que es lo que ustedes están viendo en este plato que está acá, que son unas fotos que fueron donadas por un colega en Hong Kong que trabaja específicamente en todo lo que es el comercio de sopa aleta de tiburón. Existen obviamente distintas calidades de la ceratotricha de que son derivadas de las aletas. Obviamente aletas como por ejemplo las de tiburón martillo tienen un mayor precio porque tienen una mayor calidad estas ceratotrichas para la sopa de aletas, y aquellas que no, obviamente el precio disminuye y permite que más personas puedan acceder a estos servicios, a estos beneficios, bueno, a este tipo de platos que obviamente tienen un símbolo de estatus social en todo lo que es la comunidad china. Bueno, pero todo esto tiene una trascendencia biológica en el por qué estas especies tienden a ser tan vulnerables a la pesca, y es uno de los temas que se trata bastante en los cursos que nosotros estamos promocionando, como por ejemplo en el Biología de la Conservación y especies marinas amenazadas, y en todo lo que tiene que ver en tiburones, rayas y mantas, que también es otro de los cursos que también te estamos promocionando. Conversamos bastante sobre características biológicas propias que tienen las especies de tiburones y rayas, que lamentablemente lo hacen aún más vulnerables a estas presiones pesqueras que han aumentado su esfuerzo durante las últimas décadas. Y en ese contexto, las historias de vida de estas especies se caracterizan principalmente por un crecimiento bastante lento. Una madurez sexual tardía. ¿Qué quiere decir eso? En el caso, por ejemplo, del tiburón martillo, el tiburón martillo Sphyrna lewini, presentan una madurez que puede alcanzar sexual a los 13 años. O sea, recién a los 13 años una hembra puede estar madura sexualmente para producir su primera camada de pequeños tiburones martillos. Presentan una reproducción limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que alcanzan su primera reproducción, su primera maduración sexual a los 13 años, va a tener un número limitado de posteriores eventos reproductivos. No es que vayan a producir constantemente hasta que mueran, sino que es un número limitado. Y también una fecundidad baja, que básicamente quiere decir que el número de embriones que va a producir por camada es un número que no es muy alto. En el caso del tiburón martillo es de 12 a 41 crías, pero hay otras especies que tienen menor cantidad de embriones. Entonces, todas esas características los hacen mucho más vulnerables al aumento de las presiones pesqueras que están ocurriendo en la actualidad. Y obviamente, si vemos las principales especies que se encuentran categorizadas por la IUCN, que es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que establece distintos criterios de clasificación, de conservación, estas especies se encuentran categorizadas en el estado crítico, en peligro crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que sus poblaciones se han reducido bastante en el tiempo debido a la alta presión pesquera que existe en las poblaciones donde estas se distribuyen. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para el caso de los tiburones zorro, que es otro ejemplo más. Pero bueno, hay muchas especies más que nosotros discutimos en nuestros cursos. Obviamente esto se extiende a un tema mucho más amplio en términos de las historias de vidas que tienen esta especie, como estas características obviamente juegan en contra con respecto a la explotación pesquera actual. También la carencia de hábitat y refugio es otra característica importante que lamentablemente juega en contra de los tiburones, ya que muchas de estas áreas, como por ejemplo áreas de manglares, que son riquísimas en biodiversidad y importantísimas para la crianza de estos neonatos o recién nacidos de tiburones,
muchas veces son contaminados o presentan procesos de deforestación ilegal que lamentablemente reduce el espacio para poder desarrollar durante las primeras etapas de vida de esta especie. Y obviamente la industrialización de la pesca, lo vemos, el número de flotas que muchas veces están haciendo una presión inmensa en ciertos recursos, como puede ser el caso que en la actualidad es bastante discutido con estas 260 embarcaciones que se encuentran pescando en aguas internacionales, entre el agua de la zona económica exclusiva de Galápagos y Ecuador, por ejemplo. O sea, hay una gran cantidad de embarcaciones ejerciendo una presión pesquera bastante dramática en términos de extracción. En la actualidad se tienen estudios que se estiman que 100 millones de tiburones son desembarcados aproximadamente cada año, obviamente en un rango en 63 a 273 millones, que es una cantidad tremenda. O sea, imagínense que estos datos son aquella información que los países reportan a la FAO, pero muchos países no están reportando datos, muchos países tienen pesca ilegal, pesca no regulada, pesca no documentada, que obviamente no entra dentro de estas estimaciones que son realizadas a través de estudios científicos. Y uno de los grandes problemas que también discutimos bastante dentro de los cursos que realizamos es el tema de que los tiburones no reconocen barreras geográficas, son especies altamente migratorias, que obviamente se mueven entre distintas aguas territoriales y también en aguas internacionales, y están expuestos tanto a la pesca que ocurre en aguas internacionales como en aguas nacionales. Y obviamente eso hace aún más complicado poder manejar un recurso que involucra varios países que tengan que organizarse para poder tomar medidas de manejo y conservación con respecto a especies que están protegidas. En este contexto, el tiburón martillo es un ejemplo, hay una especie icónica en todo lo que es la área del Pacífico Central. Se conoce bastante sobre su migración, específicamente en individuos subadultos y adultos, moviéndose particularmente entre estas islas y dentro de estas islas también. Y una vez que las hembras copulan con los machos y están preñadas, se acercan a áreas de crianza para poder parir a sus crías, lo cual son procesos súper interesantes que se está tratando de estudiar utilizando distintas herramientas, en el caso de nosotros, herramientas de marcadores moleculares que vamos a conversar en un momento más. Pero le estoy mostrando este video porque es un ejemplo de cómo ocurre todo este proceso de reproducción en tiburones. Este tiburón que ustedes ven acá es un macho que tiene agarrado a la hembra desde una de las aletas, para esto la muerde. La hembra obviamente está liberando feromonas en el mar, que obviamente son detectadas por el macho, diciendo que está lista para poder copular. El macho la agarra de una de las aletas y inserta uno de los claspers, que son los órganos copulatorios que utilizan para poder transferir los espermios, y que ocurre a través de una fertilización interna, al igual como ocurre en los humanos. Es característico en términos de tamaño que los machos son mucho más pequeños que las hembras. Este proceso es súper bonito. Este fue un evento que estos buzos en Isla del Coco tuvieron la oportunidad de poder documentar. Ahí pues pueden ver que el macho ya soltó a la hembra. El macho es más pequeñito, ahí comienza a nadar, y la hembra está en un estado de inmovilidad tónica en el cual le pasa un cierto segundo hasta que figura que ya la reproducción ocurrió. Es un evento espectacular, muy bonito, que son muy pocos los videos que existen en la actualidad donde se pueden documentar el proceso de reproducción en tiburones. Posteriormente pasan alrededor de 9 a 12 meses en el cual los embriones se desarrollan dentro de la hembra, y una vez que las hembras ya están listas para poder parir a sus crías, se dirigen principalmente a áreas que se distribuyen
en la costa de Centroamérica, parte de Ecuador y también parte de México, e incluso se han detectado áreas de crianza en las Islas Galápagos. Lamentablemente, una vez que las hembras van a parir a sus crías a las costas, principalmente en todo lo que es el área centroamericana, Pacífico, los embriones, los neonatos quedan expuestos inmediatamente a las redes agalleras, que son estos trasmayos que ustedes ven acá, que se ponen como una pared, y básicamente la idea es que cualquier pez que pase a través queda enganchado y obviamente muere por sufocación. Se utilizan principalmente para capturar especies de pargo, especies de peces de roca. Sin embargo, se captura de manera incidental varias especies de neonatos recién nacidos y juveniles de varias especies de tiburón. En este caso, son los que ustedes ven, son tiburones martillos Sphygna lewini. Bien, hemos detectado que las aletas de tiburones de neonatos, como es el caso de la especie que les hablaba anteriormente, Sphygna lewini, también participan en el comercio de aletas de tiburón. Esto es increíble porque no solamente aletas de subadultos y adultos son comercializadas para lo que es la sopa de aleta de tiburón, que es lo que se exporta a Hong Kong, sino que también los neonatos son parte de esta comercialización. Y esto creo que es crítico, que es un tema bastante delicado, porque ya estamos predando sobre individuos que ni siquiera han alcanzado su primera madurez sexual, son neonatos, son recién nacidos, no le estamos ni siquiera dando la chance a la especie para que se pueda recuperar en el tiempo. Obviamente, todo lo que es también las aletas participan en todo lo que es el comercio de varias especies, obviamente, no solamente del tiburón martillo. Este es un ejemplo en Perú, dentro de las cuales hemos venido trabajando con los tipos que trabajan en los secaderos para poder identificar cuáles son las especies que participan en la comercialización. Obviamente, hay regulaciones que estas son específicas para algunas de estas especies que están protegidas y otras no presentan regulaciones que están obviamente relacionadas a su estado de conservación y una serie de información técnica con la cual se evalúa si la especie puede ser protegida o no. Y todos esos temas son temas que nosotros discutimos principalmente en los cursos que estamos trabajando a través del GCI. Y no solamente tiburones, sino que también hay otras especies marinas que se encuentran amenazadas por este tipo de comercio ilegal, como es el caso de los caballitos de mar y, bueno, también los pepinos de mar, que hemos también participado en otros casos de decomiso donde hemos tenido que ir a identificar aletas que venían escondidas dentro de decomisos, por ejemplo, de pepinos de mar. Ahora, ¿cómo se regula el comercio internacional de tiburones y rayas? Este es un tema también bastante amplio. Podríamos tomar un buen par de clases conversando sobre eso, pero quiero ser bastante acotado en el tema. La idea es que tengan un pincelazo de cómo esto trabaja, pero obviamente requiere de una serie de información y entendimiento de otros conceptos para poder entender en el contexto de cómo esto funciona, el comercio internacional de especies marinas, específicamente en este caso de tiburones y rayas. Hoy día vamos a hablar de la CITES, que es la Convención Internacional de Especies de Flora y Fauna, que se encuentran amenazadas, obviamente, por este comercio que ocurre a nivel mundial y en la cual están suscritas en la actualidad 183 países. Son signatarios y han ratificado esta convención internacional, la cual es vinculante en cada uno de estos países. ¿Qué significa esto? Que existe una legislación, está dentro de la legislación nacional y obviamente esta puede ser aplicada a través de esta legislación por distintas agencias o de gobierno que obviamente están involucradas en la cadena de custodia de estos productos, como es el caso de las aletas de tiburón. Este libro es bien interesante, trabajo bastante en los cursos con respecto a este libro porque
No es necesario ser biólogo marino para poder entender sobre temas de gobernanza, conservación y manejo. Lo explican de una manera muy buena. Lo pueden incluso revisar en Google Library para que vean más detalles. Hay un capítulo específico donde habla de los distintos cuerpos internacionales que trabajan en pro de la gobernanza y conservación de estas especies. Pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con la CITES. Voy a hablar de algunas especies nada más porque en la actualidad hay bastantes especies, hay más de 40 especies incluidas, listadas en la CITES. Vamos a hablar de las principales. El pez sierra es uno de estos, es una especie que fue listada en el apéndice 1. ¿Qué quiere decir esto? Que está completamente prohibida su comercialización de cualquiera de sus partes que se utilizan en la actualidad. Como por ejemplo los dientes del rostro de esta raya se ocupan principalmente como espuelas para las peleas de gallos. Y en el caso de las aletas, como ustedes pueden ver, son bastante grandes, se ocupan para todo lo que es el comercio de aleta de tiburón. Es una especie que se encuentra en peligro crítico, ya que sus poblaciones han disminuido bastante a través de su distribución, al punto de que algunas poblaciones se encuentran virtualmente ya casi extintas. En el caso de los tiburones martillos, como ustedes pueden ver en su estado de conservación, las dos primeras especies también es en peligro crítico. Sus poblaciones se han reducido más de un 75%, más de un 80%, por ejemplo, en el caso del tiburón Sphina mocaran. Se encuentran bastante complicadas y se hace necesario poder regular también todo lo que es el comercio internacional. Y para eso, como decía anterior, la CITES, esta convención que involucra 183 países, es el cuerpo internacional por el cual se regula el comercio, ya sea a través de las exportaciones o las importaciones, listando a las especies en distintos apéndices. Tenemos el apéndice 1, que es completamente restrictivo, que fue el que vimos anteriormente, y tenemos el apéndice 2, que es un apéndice que implica una regulación y monitoreo del comercio. En el caso del apéndice 3 ya es un apéndice que ya es un poco menos restrictivo y es como generalmente inician las especies a estar incluidas dentro de estas listas de las CITES para poder regular todo lo que... En la actualidad tenemos 14 especies de tiburones que están incluidas dentro de esta convención y 32 especies de rayas que también están dentro de esto. Entonces, en general, globalmente tenemos 46 especies de lasmobranquios que se encuentran incluidos dentro de las CITES. Por lo tanto, es muy importante poder fortalecer las capacidades logísticas, principalmente los inspectores, por ejemplo, de pesca, que trabajan en pro de la trazabilidad a través de los procesos de identificación cuando estos productos son exportados desde un país a otro. Ahora, como en todo este tema de gobernanza, conservación y manejo, nosotros como laboratorio de biología molecular tenemos una responsabilidad tremenda, porque bueno, estamos hablando de especies que son altamente migratorias, son especies que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas como predadores tope y mesopredadores en las redes alimenticias, producen servicios ecosistémicos importantes en términos turísticos y también son una fuente alimenticia para las distintas comunidades pesqueras y también obviamente de exportación entre países. Es relevante para nosotros poder realizar tanto investigación científica como procesos de educación a través de los cursos que estamos promoviendo, tanto alumnos internacionales como alumnos nacionales a través de esta plataforma del GSI. Entonces nosotros trabajamos en el laboratorio de biología molecular, somos un grupo conformado principalmente por chicos costarricenses y también alumnos internacionales que han participado en distintos procesos, los proyectos que hemos venido realizando. Y bueno, en la actualidad una de las cosas que estamos trabajando es en la promoción de estos cursos que queremos trabajar con los futuros participantes para
poder enriquecer un poco más con respecto a cada uno de estos temas que tienen que ver con muchos aristas en términos del manejo, la conservación y la gobernanza de los tiburones. Y también cómo las herramientas que nosotros utilizamos en el laboratorio principalmente para hacer investigación, que obviamente van a apoyar a estos procesos de conservación y manejo de tiburones y valles. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Principalmente en el tema que veníamos conversando del comercio ilegal. Bueno, estamos haciendo varias cosas, estamos trabajando con apoyando procesos de varias organizaciones. En el caso en Costa Rica, apoyamos uno de los procesos de intento de exportación de aletas de tiburones que se realizó por exportadores chinos hacia Hong Kong, dentro de los cuales la policía, el OIJ, que es la policía, una de las policías que existen en Costa Rica, nos pidieron el apoyo para poder identificar tanto visualmente como genéticamente cuáles son las especies que estaban involucradas en esta comercialización que se está realizando a través de Correo de Costa Rica, que es uno de los medios que se realiza en la actualidad para comercializar aletas. A través de estudios, a través de guías que nosotros hemos venido realizando para poder apoyar el proceso de identificación visual de aletas y también del uso de marcadores moleculares, hemos identificado, en este caso, la especie que están siendo comercializada ilegalmente. Ahí tengo uno de nuestros estudiantes, Roy Sarabia. Él es costarricense y está trabajando, nos apoyó en todo lo que es el proceso de identificación genética y también en todo un proceso de estudio para poder determinar a través de mediciones morfométricas, poder estimar la longitud total de los individuos que están involucrados en confiscaciones o en procesos de inspecciones de aletas que tengan que ver con especies como en este caso el tiburón martillo. También hemos participado en varios casos. Uno de los casos importantes que me gustaría compartirlos con ustedes porque ocurrió obviamente en Centroamérica y también involucra a 13 sacos de aletas de tiburones que fueron detectados por gente del DHL en el aeropuerto de Tucumán, en Panamá, y a través del apoyo del Ministerio del Medio Ambiente trabajamos con ellos para poder identificar cuáles eran las especies que estaban involucradas en estos 13 bultos, en estos 13 sacos de aletas de tiburón que habían sido decomisadas. Y fue increíble porque en realidad las especies que nosotros identificamos eran todas estas aletas que ustedes ven son aletas de neonatos y aletas de juveniles de distintas especies de tiburones. Si ustedes ven esta reglita acá, esta regla es de 30 centímetros. O sea, todas estas aletitas que ustedes ven son de individuos de neonatos. Hubo un comerciante que se dedicó a colectar todas estas aletitas y los 13 sacos los trataron de exportar de manera ilegal a Hong Kong. Un gran trabajo que realizó tanto aduanas como el Ministerio de Ambiente en Panamá, y los apoyamos con la identificación tanto genética como visual de las especies que estaban involucradas en este decomiso, donde básicamente se identificaron 3 especies que están listadas en esta convención internacional que están siendo comercializadas de manera ilegal. En este trabajo estuvo involucrado Francisco Peña. Él es un alumno chileno que nos contactó de la Universidad Santísima de Concepción para poder realizar su tesis con nosotros en algún tema que estuviéramos investigando en ese momento. Cayó muy bien y trabajó en este tema y sacó su tesis de pregrado, y ahora estamos trabajando en la publicación científica para ya mostrar y obviamente mostrar estos resultados a la comunidad científica y mostrar lo que hemos encontrado, que son todas estas especies que se identificaron en esta confiscación, y todas estas especies son neonatos, o sea, neonatos y juveniles. O sea, es increíble cómo en Panamá se está desembarcando una cantidad tremenda, y se los digo, es cosa que ustedes visiten el mercado del marisco en Ciudad de Panamá y los 365 días del año van a ver distintas especies de neonatos y juveniles que se están comercializando para la venta del consumo humano de tiburones. Es increíble. Obviamente la composición de especies va cambiando a través del año,
pero sí es increíble cómo se comercializan. Muy probablemente de aquí a 50, 70 años más ya no van a existir estas áreas de crianza. Lamentablemente, así como van, se están explotando a un nivel que lamentablemente es muy probable los hijos de sus hijos ya no van a ver tiburones. Van a estar jugando con tiburones plásticos como nosotros jugamos con dinosaurios plásticos cuando éramos pequeños, lo cual es súper triste, pero bueno. Michelle Edward, otra estudiante, ella es una estudiante de Estados Unidos. Ella, al igual que otros estudiantes extranjeros, nos ubicó también para poder venir a realizar un internship con nosotros en el laboratorio de biología molecular y estuvo un par de meses trabajando con nosotros, apoyándonos en todo este proceso de identificación, tanto visual como con el uso de marcadores genéticos para este trabajo. También hemos participado en varios procesos de desarrollo de guías de identificación para apoyar procesos de capacitación de inspectores o de distintos inspectores que obviamente trabajan en la cadena de custodia tanto de productos como aletas como de tronco. Estas guías las pueden bajar desde el link de Oceana Perú. Esta guía todavía no está publicada, pero esperamos que esté pronto disponible para el público. También estamos trabajando en otros proyectos, específicamente en el desarrollo de una aplicación de celular para que puede ser bajada de manera gratis para poder identificar aletas de tiburón, lo cual obviamente va a apoyar todo el proceso de identificación a través de las inspecciones que realizan los inspectores tanto de pesca como de aduana cuando estos productos son comercializados. Para eso estoy trabajando con el doctor Josué Álvarez Borrego y Esperanza Guerra Rosa, mis colegas del CICESE, con quienes estamos trabajando en el desarrollo de filtros compuestos específicos que obviamente van a ser integrados dentro de una plataforma para poder identificar en segundos una especie de tiburón a través de una fotografía. En términos de conectividad genética, también tenemos varios estudios que estamos enfocados principalmente en áreas de crianza de tiburón martillo, que son todos estos circulitos que ustedes ven acá, son las potenciales áreas de crianza de tiburón martillo que existen en toda el área del Pacífico Central tropical. Para esto estamos colectando muestras principalmente de los desembarcaderos para poder ver la conectividad genética a través del uso de marcadores moleculares que existen entre cada una de estas áreas de crianza. Para esto, Mariana Elisancho, ella está realizando su máster en la Universidad de Costa Rica y está trabajando con nosotros en el Laboratorio de Biología Molecular, es la actual coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular y con quien estamos constantemente en contacto para ir trabajando los distintos estudios que realizamos en el laboratorio y obviamente ir avanzando también en todo lo que tiene que ver en esta época de pandemia, que obviamente la virtualidad nos ha llevado a trabajar en la computadora y obviamente seguir avanzando con nuestros proyectos. También Peter Rodríguez es un estudiante del CICIMAR en México. Él también va a trabajar en la misma especie, pero vamos a incluir más áreas de crianza y vamos a aumentar la resolución. ¿Aló? Sí, ya estás. Ahí está. También otra estudiante, Adriana Rodríguez Matus, ella está finalizando su proceso de máster también en el CICIMAR, pero a diferencia de los otros chicos, ella está trabajando con el tiburón Carcarrhinus falciformis, el tiburón piloto, tiburón sedoso, punta negra, dependiendo del lugar, tiene distintos nombres, pero Carcarrhinus falciformis, y está viendo patrones de conectividad y también de eventos filopátricos que están ocurriendo, se están evidenciando tanto con muestreos de neonatos como juveniles, principalmente en estas dos áreas de México. Y bueno, para finalizar también tenemos dentro de nuestro equipo
al doctor Sebastián Guardia y al doctor Gianmarco Bettoni, que son nuestros veterinarios, que nos apoyan y son parte de nuestro grupo en todo lo que son los estudios con rayas vivas, que es un proyecto muy bonito que venimos realizando a través de varios años. Y ellos están trabajando en todo lo que es la epidemiología de las rayas, específicamente, no sé si lo escribí bien o no, probablemente me van a regañar después, pero sí, ellos trabajan en todo lo que tiene que ver con alteraciones oculares que hemos detectado en las rayas. Aquí pueden ver los distintos, este es un ojo sano y aquí pueden ver la progresión de como pareciera ser como un sangriamiento y posteriormente la raya queda seca, o sea, queda ciega, básicamente, no puede ver. Sin embargo, debido a que los tiburones y rayas tienen 7 órganos de los sentidos, pueden utilizar 6 de ellos y pueden vivir sin ningún problema, pero estamos tratando de estudiar el origen de estas alteraciones oculares. Hemos detectado que la presencia de parásitos, como el que pueden ver aquí en el área del iris del ojo de esta raya, y que eventualmente podría estar transmitiendo algo o produciendo algún tipo de alteración. Ese trabajo lo estamos realizando tanto con Sebastián como con Gianmarco. Gianmarco específicamente está describiendo esta especie de parásito y encontrando otros parásitos que eventualmente podrían ser transmisores de cierto biota microbacteriana que podría estar causando este tipo de alteraciones, si es que realmente esa es la causa. O sea, estamos trabajando en ese tipo de estudios para poder determinar los causantes y qué es lo que está ocurriendo en esos ambientes. Y bueno, para finalizar, ya agradecer a las distintas organizaciones que nos han apoyado, ya sea con financiamiento, como con una capacidad logística, un grupo de personas que nos apoyan en los distintos lugares donde nosotros estamos trabajando, porque básicamente esto ha sido un proyecto de vida ya, y en el Biomol ya llevamos 5 años desde que comenzamos en el 2015 y llevamos varios resultados bien interesantes y sí, queríamos mostrarle un poco lo que estamos haciendo, cuáles son las líneas de trabajo que nosotros realizamos y un poco un pinceleo de los distintos tópicos en generales que trabajamos en términos de gobernanza, conservación y manejo de tiburones. Y bueno, si nos quieren ubicar, aquí están las direcciones en Facebook y en Instagram. Más que bienvenidos en poder contestar sus preguntas, consultas y apoyarlos en cualquier proceso que tengan, tanto ahora como en el futuro, cercano, lejano, en el caso que quieran visitarnos en Costa Rica o poder desarrollar más de la investigación que nosotros realizamos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una sesión de preguntas. Sebas, tenemos varios de los participantes que hicieron preguntas. Entonces, una tiene que ver con la pregunta inicial que hiciste, o mejor dicho, la explicación inicial que hiciste de los procesos reproductivos de los tiburones. Y la pregunta era, ¿a qué se debía esa inmaduración sexual tardía? ¿Tal vez a contaminación o es simplemente algo de su propia estructura biológica? Estás en mute por cualquier cosa. Ahí volví, ¿no? Sí. Ahí sí. Sí, los tiburones presentan, es una característica propia de sus historias de vida. Son especies que, a diferencia de los peces óseos, que liberan cientos y cientos de gametos en el medio ambiente, los tiburones presentan otro tipo de estrategia reproductiva, presentan fertilización interna, no presentan fertilización externa. Lo cual lo hace un proceso mucho más complejo en términos de que para eso se necesitan estructuras específicas para poder
traspasar el material genético y obviamente que ocurra la reproducción. Y en el caso de los tiburones, la mayoría de las especies presentan este tipo de estrategia en que alcanzan su madurez sexual bien bastante tardía. Hay especies que alcanzan su madurez sexual mucho antes, obviamente, pero en general, en general son especies que se demoran en poder alcanzar su primera madurez sexual. En especial estas especies que son altamente migratorias, que son especies pelágicas, que obviamente tienen otro tipo de requerimientos fisiológicos, eh, eh, abundan en otro tipo, en distintos ecosistemas que son más diversos, obviamente tienen otras características que los hacen ser, en este caso, en términos reproductivos, alcanzar su madurez sexual tardía, presentan una reproducción limitada, una fecundación baja y crecen bastante lento, que son características muy similares a las que, por ejemplo, tenemos nosotros los humanos, más que similares a otras especies de pez. ¿Aló? Relacionado un poco a eso, también preguntaban si el dimorfismo que habías dicho del dimorfismo sexual aplica a todas las especies de tiburones, preguntaba Fernanda. Sí, en su mayoría, especies de tiburones y rayas, las hembras son mucho más grandes. Recuerden que las hembras son aquellas que tienen que cargar a los embriones. En algunas especies tienen una gran cantidad de embriones y en otras no. Entonces, claro, necesitan morfológicamente hablando un espacio adecuado para poder mantener esa cantidad de embriones, pues. Entonces, sí tienden a ser mucho más grandes que los machos y muy notoriamente ese dimorfismo sexual se observan también otros tipos de dimorfismos sexuales, específicamente, por ejemplo, en raya, en cual los machos tienden a cambiar la forma de los dientes cuando se acerca la época reproductiva para poder agarrar a las hembras de una mejor manera y poder insertar uno de los clústeres y que ocurra la fertilización. Existen varias adaptaciones ante eso. También la presencia de estos clústeres, de estos órganos copulatorios, que son dos órganos copulatorios que presentan para poder copular con la hembra. Hay dimorfismo sexual entre ambos, que es muy, muy notorio. Otra de las preguntas, varias de las preguntas están relacionadas a la temática que estábamos hablando sobre la exportación de aletas a Hong Kong. Leo pregunta, son varias, Leo pregunta si el número elevado en Argentina responde a los datos declarados por Hong Kong como importación o si es por decomisos. En otro de los participantes preguntaban si sabíamos cuántos sacos están llegando al día de hoy a Hong Kong, si hay como una cantidad, un dato de cantidad. Porque también otro de los participantes preguntaba que en el caso de Colombia también existen datos de un porcentaje de exportación de especies. Bueno, sí, mira, los datos que estábamos mostrando son datos que los países reportan a la FAO, ¿ok? Que, no sé, como en el caso de Costa Rica reporta a la FAO, Chile reporta a la FAO que saca esta cantidad de tiburones, que exporta tales y tales productos. Esos son los datos que yo mostré. Pero también existen datos que ya han sido analizados específicamente de las importaciones, de lo que llega a Hong Kong. Y se ha determinado que incluso puede aumentar hasta un doble en la cantidad de lo que llega con respecto a lo que está declarando el país a la FAO, que lo cual es súper interesante. Pero sí, esa información, claro, ya en parte de los cursos que hacemos también es cuando vemos el contexto político, el contexto económico, específicamente en términos de exportación de aleta, hay una parte donde incluso uno puede entrar a las estadísticas de Hong Kong por país y ver la cantidad de aleta que está llegando. No podría decirte a nivel de número de sacos, pero sí a nivel de toneladas, donde tú podrías saber en qué meses están llegando y la cantidad que está llegando importado de cada uno de los países. Eso sí se puede hacer y se puede visualizar de manera online, por ejemplo. Otra de las preguntas que tenemos acá es si existen
algún tipo de campaña hacia los consumidores. Yo le hablaba a la participante Dayanara acerca del trabajo que está haciendo Tiburón Vivo con las municipalidades también, y varias de las personas hablaban que si que existían algún tipo de estrategias, propuestas para hacer awareness a los consumidores, concientización de esta problemática, incluyendo pues estrategias para regular esa explotación pesquera. Sí, por ejemplo, en Costa Rica hay varias organizaciones y ONG que trabajan en pro de eso. Está CREMA, FINATACH, Unidos por los Tiburones, Tiburones Vivos. Hay varias organizaciones y justamente hemos estado trabajando durante el último tiempo en una coalición donde están unidas todas estas organizaciones y alineadas también con los objetivos de desarrollo sostenible. Para poder trabajar temas como los que tú planteas, para poder concientizar y educar también al consumidor que pueda ser responsable en el consumo de productos marinos, porque, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, mucho del ceviche o del casado que se sirve como alimento, obviamente, está hecho, está confeccionado con carne de neonatos o juveniles de tiburones, dentro de los cuales está el tiburón martillo. Pero mucha gente a veces no sabe que está comiendo tiburón. Entonces, nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad tremenda en poder saber qué es lo que estamos comiendo. Yo creo que la mayoría de las personas ni siquiera leen lo que... O sea, vamos al supermercado y compramos algo porque nos gusta como sabe. Muchas veces ni siquiera leemos los ingredientes o qué es lo que estamos comiendo, lo que viene. Entonces, sí tenemos una responsabilidad tremenda como consumidores, especialmente de poder apoyar, obviamente, las prácticas o aquellas o supermercados o lugares o restaurantes que realmente estén promocionando o vendiendo productos que vienen de una pesca sostenible, que una pesca que a nosotros nos avale, que obviamente vamos a estar invirtiendo bien nuestra plata. Eso es importante que también lo consideremos, porque muchas veces criticamos a los gobiernos o que no están haciendo bien el trabajo, pero nosotros como consumidores sí tenemos una responsabilidad tremenda al respecto. Y sí hay organizaciones trabajando eso, y como te decía, estamos trabajando ya en una coalición con todo este grupo en temas como ese, por ejemplo. Bueno, tenemos muchas preguntas que obviamente van a quedar aquí en el chat, Sebas, y que te las voy a pasar porque estoy segurísima que tanto consultas como ejemplos que ellos tienen de sus propios países, pero entonces esperamos que de alguna forma se animen a acompañarnos en tus cursos y que puedas continuar en estas discusiones sobre esta problemática tan grande, ¿verdad? Porque también hay consultas en cuanto a procesos de reproducción, si pudiéramos, como están tratando de hacer con los atunes, tener granjas de tiburones, o sea, hay una cantidad de complicado. Sí, sí, Felipe Galvez está grabada. Gracias por venir al webinar de Global Studies Institute. Que pasen una linda noche y esperen nuestros correos con la grabación del webinar.